Imagínate esto. Una niña de 2 años duerme en la penumbra de un palacio frío y húmedo. A lo lejos, en una plaza gris de Londres, una multitud se apiña alrededor de una tarima de madera. El verdugo sostiene un objeto pesado y brillante. Hay un golpe seco, y esa niña, sin entenderlo aún, acaba de convertirse en la huérfana más peligrosa de Inglaterra. Su madre ha sido ejecutada, y el hombre que lo ha ordenado es su propio padre. Esa niña era Elizabeth, la hija bastarda, la princesa caída en desgracia, la que pasó su juventud esquivando trampas en un mundo de hombres brutales. Y sin embargo, esa misma mujer, años después, se convertiría en una de las monarcas más formidables que ha visto la historia. Gobernó casi medio siglo. Transformó una Inglaterra arruinada y desgarrada por guerras religiosas en una potencia marítima que desafió al imperio más grande de su tiempo. Venció a la Armada Invencible. Bajo su reinado, Shakespeare y Francis Bacon crearon sus obras maestras. Su época pasó a la historia como la Edad de Oro. Pero detrás de esa fachada brillante, casi mítica, de la reina virgen, casada con Inglaterra, se escondía otro rostro, uno mucho más oscuro, desconfiado, vengativo y sin piedad. Creó la primera red de espionaje moderna del mundo para controlar a sus súbditos. Reprimió cualquier oposición con una dureza que helaba la sangre. Y después de 20 años de dudas, firmó con pulso firme la sentencia de muerte de su prima, su sombra, otra reina ungida por Dios. María Estuardo, la soberana de Escocia. ¿Quién fue realmente Elizabeth Tudor? ¿Una líder sabia e iluminada, madre de su nación? ¿O una actriz genial en el trono? ¿Una tirana dispuesta a cualquier traición y crueldad para preservar su poder? Esto no va solo de una reina. Va del precio que se paga por el poder absoluto. Sobre todo cuando eres mujer en un mundo de hombres. Un viaje complejo y fascinante al corazón de la Inglaterra de los Tudor. A un universo de conspiraciones, espías y decisiones imposibles. Y para entender a esta reina, grande o terrible, tenemos que volver al principio. A un día de septiembre que fue, a la vez, un triunfo y una maldición. Soy Alejandro Montiel, y esto es Vidas que marcaron la historia. Atrás quedaron los ecos del alumbramiento. Elizabeth nació el 7 de septiembre de 1533. Y créeme, su llegada al mundo fue la mayor decepción para su padre, el rey Enrique VIII. Enrique estaba obsesionado. Solo una idea ocupaba su mente día y noche: tener un heredero varón, un hijo que asegurara la dinastía. Y por esa obsesión fue capaz de dinamitar los cimientos de su propio reino. Piénsalo, rompió con Roma. Se autoproclamó cabeza de una nueva iglesia, la Iglesia Anglicana, llevándose por delante siglos de tradición. Repudió a su leal esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, tía del emperador Carlos V. La humilló. Y todo para casarse con su dama de compañía, la joven, brillante y ambiciosa Ana Bolena. Enrique arriesgó su alma, su país y su estabilidad por un hijo varón. Y Ana trajo al mundo una niña, a Elizabeth. La furia del rey fue ilimitada. La atmósfera en palacio se volvió irrespirable. Aquello solo fue el prólogo de una tragedia aún mayor. Durante 3 años, Ana intentó darle un varón. No pudo. Y cuando Enrique, ya fascinado por su nueva favorita, Jane Seymour, necesitó librarse de ella, las acusaciones que cayeron sobre Ana fueron tan brutales como probablemente falsas: alta traición, brujería, incesto con su propio hermano. Un guión macabro escrito a medida para justificar un asesinato legal. Un amanecer de mayo de 1536, Ana Bolena subió los mismos escalones de madera que tantas otras víctimas del rey. Aquel día, la pequeña Elizabeth, de apenas 2 años y medio,
sintió cómo se desmoronaba su mundo. Su madre fue ejecutada, y en las mismas horas a ella le arrancaron el título de princesa. De repente ya no era la heredera, era una bastarda, la hija de la bruja y la ramera, como empezaron a llamarla en los pasillos. Pasó de ser la llave del futuro al último rincón de la corte. Esa fue la primera y más importante lección de su vida. Una lección brutal sobre lo frágil que es el favor real, lo rápido que cambia la fortuna. De las cimas más altas al abismo más profundo. En una noche lo perdió todo. Y ahora dime, ¿cómo gestiona su infancia una niña que carga ese estigma? La respuesta es aprendiendo a sobrevivir desde el primer respiro. Su niñez fue una montaña rusa emocional que dependía de cuál de las 6 esposas de su padre estuviera en gracia en ese momento. Vivió alejada de la corte, en residencias discretas, sin saber si al día siguiente sería recibida con un abrazo frío o con una orden de alejamiento. Pero en medio de ese caos floreció su mente, porque Elizabeth era un prodigio. A los 10 años hablaba y escribía con fluidez en 5 idiomas: inglés, francés, italiano, español y latín. Y no de manera superficial. Traducía textos complejos, debatía con eruditos. Más tarde añadió el griego. Sus tutores, las mentes más brillantes de Cambridge, se maravillaban de su inteligencia aguda, analítica. Ellos la describían como una mente masculina, en el sentido de la época. Pero tú entiendes lo que significaba. Una capacidad de raciocinio que no se esperaba en una mujer. Devoraba a los historiadores y filósofos antiguos. Mientras otros niños jugaban, ella estudiaba el arte de la política, aprendiendo de los errores de su madre y de la crueldad de su padre. Sobre todo, aprendió algo fundamental: a ocultar, a usar una máscara de cortesía y sumisión. Porque en aquella corte, mostrar una emoción verdadera podía costarte el cuello. Si querías sobrevivir, tenías que ser una actriz excelente. Y Elizabeth se estaba convirtiendo en la mejor de todas. En el año 1547, Enrique VIII, el ogro que había marcado a fuego su vida, murió. El trono recayó en el único hijo varón que tanto había ansiado, el pequeño y enfermizo Eduardo, nacido de Jane Seymour. Inglaterra se volvió oficialmente protestante. Y para la joven Elizabeth, educada en esa fe, eso trajo un periodo de relativa calma. Pero justo en esa época vivió otra experiencia traumática. Una que probablemente marcó para siempre su decisión de no compartir el trono ni la cama con ningún hombre. Tras la muerte de su padre, Elizabeth quedó bajo el cuidado de la última esposa del rey, la reina viuda Catalina Parr. Catalina era culta, afectuosa. Parecía que la vida por fin le daba una tregua, que pronto se rompió esa ilusión. Catalina se casó muy pronto con un hombre llamado Thomas Seymour, tío del joven rey Eduardo. Seymour era de esos personajes que la historia recuerda con una mezcla de desprecio y fascinación. Aventurero, encantador, ambicioso y absolutamente sin escrúpulos. Pronto empezó a prestar a Elizabeth una atención que iba mucho más allá del cuidado paternal. Una atención incómoda, inapropiada, intimidante. Imagina a una adolescente de 14 años atrapada en una casa donde el marido de su tutora irrumpe en su habitación al amanecer, sin avisar, en juegos que nadie describiría como inocentes. Todo esto ocurría ante los ojos de Catalina Parr, que al principio lo toleraba, tal vez sin saber cómo reaccionar, y luego intentó poner distancia. Cuando Catalina murió al dar a luz, Seymour, lejos de mostrar dolor, vio el camino libre. Su plan era casarse con Elizabeth y usarla como peón en su lucha por el poder. Un plan descabellado y peligroso.
La conspiración fue descubierta. Seymour fue arrestado y ejecutado. Pero Elizabeth, que apenas era una muchacha, fue sometida a interrogatorios humillantes. Querían probar su complicidad. Querían arrastrarla al lodo. Y ahí, en esa ratonera, demostró por primera vez de qué pasta estaba hecha. Con una sangre fría y un coraje que nadie esperaba, lo negó todo. Mantuvo la cabeza alta. Soportó las preguntas más insidiosas sin quebrarse. Solo la falta de pruebas directas le salvó la vida. Este episodio le enseñó otra lección que nunca olvidaría. El amor y el matrimonio, en el tablero de la gran política, no son sentimientos. Son armas afiladas, herramientas mortales. Y los hombres, incluso los más seductores, no ven a una mujer. Solo ven un escalón hacia el trono. Apenas unos años después, en 1553, el joven rey Eduardo murió. Y una nueva pesadilla se abatió sobre Inglaterra. Elizabeth, que ya pensaba que había sorteado lo peor, vio cómo su hermana mayor, María, se hacía con la corona por la fuerza. María era la hija de aquella Catalina de Aragón, a la que Enrique había tratado con tanta crueldad. Había crecido viendo sufrir a su madre, apartada, humillada. Y ahora tenía el poder. María era católica ferviente y fanática. Decidió que Inglaterra debía volver al seno de Roma, y lo iba a hacer por el fuego y la espada. Comenzaron las persecuciones brutales contra los protestantes. Cientos de personas fueron llevadas a la hoguera por su fe. Su reinado se tiñó de rojo y pasó a la historia con un nombre que aún hoy hiela la sangre: María la Sanguinaria. Y su principal objetivo, la diana de todas sus sospechas y terrores, era su hermana pequeña, la protestante Elizabeth. En ella, todos los protestantes de Inglaterra veían la única esperanza. Así que para Elizabeth empezó la etapa más peligrosa de su vida. Estaba a un solo paso del patíbulo. Cada amanecer era un regalo. Cada murmullo en palacio, una posible sentencia. Su situación era imposible. Para sobrevivir, tenía que mentir sin pestañear. Fue obligada a asistir a misa católica, fingiendo que renunciaba a su fe. Arrodillarse, persignarse, comulgar. Todo mentira, un teatro de supervivencia. Pero María no la creía. La reina sabía que debajo de esa máscara de obediencia latía el corazón de una rival. En 1554 estalló una rebelión protestante. Elizabeth, sin una sola prueba de implicación, fue arrestada y la arrojaron al lugar más temido de Inglaterra, la Torre de Londres. La misma prisión donde su madre había pasado sus últimas horas. La misma humedad, las mismas piedras grises, el mismo río Támesis arrastrando historias de muerte bajo los ventanales. No sé si puedes imaginarlo. Cada noche, Elizabeth escuchaba el chirriar de los cerrojos y pensaba que venían a buscarla. Cada ruido de pasos en el pasillo podía ser el del guardia que la escoltaría hasta el cadalso. Esperaba morir como Ana Bolena, con el cuello sobre un frío bloque de madera. ¿Cómo escapó de aquello? Por un milagro político y por la intervención de un hombre que la despreciaba pero era pragmático: Felipe II, el rey de España, esposo de María. Felipe razonó que, si María moría sin hijos, y todo apuntaba a eso, era mejor que en el trono inglés se sentara la moderada Elizabeth antes que la siguiente en la línea de sucesión, la joven reina escocesa, María Estuardo, que era aliada y pariente de los grandes enemigos de España, los franceses. Un cálculo frío, pura razón de Estado. Elizabeth fue liberada de la torre. Paseó su libertad condicional por los pasillos de nuevo, pero no le devolvieron su vida. La confinaron bajo arresto domiciliario
en el castillo de Woodstock. Allí pasó casi un año, aislada, vigilada día y noche. Una prisión más amable, pero prisión al fin. Sin visitas, sin cartas. Solo ella, sus libros y sus pensamientos. Y créeme, en esa soledad forzosa, la mente de Elizabeth se afiló aún más. Aprendió a esperar, la paciencia del zorro antes que la fuerza del león. Noviembre de 1558. La reina María, sin hijos, odiada por su pueblo y consumida por la enfermedad, murió. Y ese mismo día, según la ley de sucesión, Elizabeth, la hija bastarda, la antigua prisionera de la torre, fue proclamada reina de Inglaterra. Tenía 25 años. Cuenta la leyenda que cuando recibió la noticia, estaba sentada bajo un roble, leyendo la Biblia. Al escuchar las palabras del mensajero, cayó de rodillas sobre la hierba y pronunció en latín un versículo del Salmo. Esto es obra del Señor, y es maravilloso ante nuestros ojos. Había sobrevivido, había atravesado humillaciones, peligros, conspiraciones, había burlado a todos sus enemigos, pero el trono que heredó no era un lecho de rosas, era un país al borde del abismo. Las arcas del Estado estaban vacías, el ejército era débil. Inglaterra era una nación desgarrada por el odio religioso entre católicos y protestantes, a punto de saltar al cuello unos de otros. Y fuera la rodeaban potencias hostiles, Francia y la España católica, que la consideraban una hereje y una usurpadora. En el norte, en Escocia, crecía su joven prima María Estuardo, hermosa, legítima y con tantas aspiraciones al trono inglés como ella. Nadie creía que aquella joven inexperta pudiera conservar el poder más de unos meses, pero todos la subestimaron. Porque no sabían una cosa, que todos esos años de humillación y miedo habían sido para Elizabeth la mejor escuela política, una escuela donde había aprendido el arte supremo de sobrevivir. Ahora, ponte en su piel. 25 años. Mujer en un mundo de hombres, protestante en una Europa católica, reina de un trono cuestionado por media Europa y por media Inglaterra. ¿Cómo iba a gobernar? ¿Cómo iba a evitar que su reinado se convirtiera en un baño de sangre? Esas son las preguntas que abordaremos a continuación. Porque su primera jugada fue tan inteligente, tan sutil, que nadie la vio venir. Si te está fascinando esta historia real, sin adornos y a menudo sangrienta, detrás de los líderes más brillantes de la historia, suscríbete ahora a nuestro canal Vidas que marcaron la historia. Dale a like, activa la campana y no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones históricas en profundidad. Ahora, sumergámonos en los secretos oscuros de la era Tudor. ¿Preparado para lo que viene? Cuando Elizabeth ascendió al trono, en noviembre de 1558, no encontró un palacio engalanado ni una nación en calma. Lo que recibió fue una tormenta perfecta. El tesoro real estaba tan vacío que algunos funcionarios llevaban meses sin cobrar. Las calles de Londres olían a miedo. Las esquinas de las iglesias aún conservaban las cenizas de las hogueras de su hermana María. Y en los puertos, los espías extranjeros ya escribían informes contando los días que le quedaban a esa nueva y débil reina hereje. Era una mujer. Y en pleno siglo XVI, a muchos esa idea les parecía antinatural. Un extremista protestante llamado John Knox acababa de publicar un panfleto que resonó en toda Europa. El primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres. Así, sin sutilezas. Para colmo, su derecho al trono era un rompecabezas. Para los católicos, Enrique VIII nunca tuvo derecho a divorciarse de Catalina de Aragón. Así que su matrimonio con Ana Bolena era nulo. Por tanto, Elizabeth era bastarda.
una usurpadora sentada en un trono que no le pertenecía. Pero tú recuerda lo que te dije antes. Los años de humillación y un terror constante habían sido su escuela de posgrado en política. Y en esa primera semana, Elizabeth demostró que tenía un doctorado. Su primer movimiento fue tan calculado que descolocó a todos. No se rodeó de aduladores, ni llenó el consejo de viejas glorias. Nombró a William Cecil como su secretario principal. Un hombre prudente, meticuloso, trabajador hasta la obsesión. Le dijo algo que hoy parece un eslogan, pero que en aquella época olía a azufre. Solo exijo de ti una cosa, que seas fiel a mi persona y al Estado, y que me digas siempre la verdad, aunque vaya contra mi propio deseo. Imagina, una reina de 25 años pidiendo que la contradigan si es necesario. Eso no era debilidad, era inteligencia pura. Luego abordó el mayor incendio de la casa, la religión. Aquí no había margen para el error. Tras las persecuciones brutales de María la Sanguinaria y las reformas radicales de su hermano Eduardo, el país estaba partido en dos mitades que se odiaban. Católicos que añoraban Roma y veían a Elizabeth como una hija del diablo. Protestantes que exigían purificar la Iglesia de cualquier rastro papista. Si ella se inclinaba demasiado, el otro bando se alzaría en armas. Y ella, que había sobrevivido fingiendo escuchar misa sin creer en ella, odiaba el fanatismo. Lo llevaba en los huesos. Así que buscó algo que parecía imposible. Una vía media, un camino intermedio. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como decimos aquí. En 1559 hizo aprobar en el Parlamento el llamado Acuerdo Religioso Isabelino. Inglaterra volvía a ser oficialmente protestante y la reina se convertía en la cabeza suprema de la Iglesia. Pero fíjate en la sutileza. La Iglesia anglicana conservaba muchos ritos católicos. Las vestimentas sacerdotales suntuosas, las procesiones, la estructura episcopal. Una liturgia lo bastante ambigua como para que un católico moderado pudiera asistir sin sentir que traicionaba del todo su fe. Ella lo resumió con una frase que deberían grabarnos a fuego en mármol. No tengo intención de abrir ventanas en las almas de los hombres. Su traducción moderna sería: que cada uno crea lo que quiera, pero que me sea leal a mí. No quería escrutar las conciencias. Le bastaba con la lealtad exterior, con que nadie pusiera bombas ni conspirara. Un pragmatismo que en aquella Europa hirviendo en guerras de religión sonaba a herejía o a genialidad. Y lo era. Mientras en Francia los católicos masacraban a los hugonotes en la noche de San Bartolomé, y los Países Bajos ardían bajo el yugo de la Inquisición española, Inglaterra esquivó la guerra civil religiosa. Ese frágil equilibrio le dio a su pueblo algo que no conocían desde hacía décadas: un respiro. Pero había otra cuestión que le quitaba el sueño al Parlamento, a sus consejeros y a toda Europa. Una cuestión tan peligrosa como la religión, y mucho más personal: su matrimonio. Porque para todos era de cajón. Una reina debía casarse para dar a luz un heredero y asegurar la dinastía. Y muy importante, para tener un hombre al lado. Un príncipe consorte que la ayudara en el gobierno. Porque, en el fondo, nadie creía que una mujer pudiera reinar sola. Ya lo decían los sabios de la época. La naturaleza femenina es débil, voluble, necesita guía. Tú imagínate la escena. Todos los hombres del consejo la presionaban. Los embajadores extranjeros traían cartas de sus monarcas pidiendo su mano. El rey Felipe II, su antiguo cuñado, el mismo que la salvó de la torre, le propuso matrimonio apenas murió María. No por amor, claro,
por cálculo. Quería mantener a Inglaterra como un satélite de España. Los archiduques austríacos, los príncipes franceses, el rey de Suecia. Elizabeth era la novia más codiciada del tablero. Y entonces, ella comenzó el juego más extraordinario de su carrera. Un juego diplomático que duraría 30 años. ¿Su táctica? No decir nunca que no, pero tampoco decir que sí. Tú te pones en la piel de esos pretendientes. Llegaba un embajador danés con una oferta magnífica. Ella lo recibía en los jardines de Greenwich, bajo la luz del atardecer, y le sonreía. «Vuestra propuesta me honra profundamente», decía. «He rezado mucho sobre este asunto. Siento una inclinación sincera hacia vuestro señor». El embajador escribía a su rey eufórico, convencido de que la boda era inminente. Pasaban los meses. La reina pedía más retratos, más detalles. Se interesaba por la complexión física del novio, por sus aficiones. Ponía excusas sobre el clima político, sobre la necesidad de que el Parlamento aprobara la alianza. Y mientras, otros embajadores recibían el mismo trato. Ella repartía esperanza, como quien reparte naipes, manteniendo a todos en vilo. Era una estrategia diabólica, porque mientras España esperaba una boda, no atacaba. Mientras Francia negociaba, no sellaba alianzas con sus enemigos. Usaba su mano y su corazón, o la promesa de ambos, como el principal instrumento de política exterior. Jugaba a unos contra otros, ganando un tiempo precioso para un país debilitado que no podía permitirse un conflicto abierto. Ella misma lo insinuó una vez a Cecil. «No tengo prisa, el tiempo es mi aliado». Ahora bien, ¿era solo política? ¿O detrás de ese rechazo a casarse se escondía algo más profundo y oscuro? Porque conocer la vida de Elizabeth es asomarse a un pozo de traumas. Ya de niña, el acoso de Thomas Seymour le había enseñado que la intimidad con un hombre podía ser un arma de doble filo. El fantasma de su madre, Ana Bolena, ejecutada por orden de su propio marido, se cernía como un aviso eterno. Había visto a su hermana María, una reina fuerte, doblegarse por amor a Felipe II, entregando los intereses de Inglaterra a cambio de nada. Quizá Elizabeth, en sus noches de insomnio, se decía: «Si me caso, dejaré de ser reina para convertirme en esposa. Y las esposas, en este juego, son sacrificables». Hubo un hombre que pudo romper ese blindaje. El único al que, al parecer, amó de verdad. Su nombre era Robert Dudley, conde de Leicester. Y esta historia merece una pausa, porque es una de esas tramas en las que la realidad supera a cualquier ficción de Shakespeare. Se conocían desde la infancia, habían compartido las mazmorras de la Torre de Londres durante el reinado de María, cuando ambos esperaban la muerte. Allí, entre el frío de la piedra y la humedad de las mazmorras, se forjó un vínculo imposible de romper. Cuando Elizabeth se convirtió en reina, Dudley ascendió como la espuma. Ella lo colmó de favores. Lo nombró su maestro de caballos, un cargo que le daba acceso constante a su persona. En los banquetes, sus miradas se cruzaban. En los paseos a caballo por los campos de caza, reían como dos cómplices. Toda la corte murmuraba. Estaban enamorados, decían. Y muchos apostaban a que la boda se anunciaría en cuestión de semanas, pero había un obstáculo tan grande como una montaña. Robert Dudley ya estaba casado. Y en septiembre de 1560, su esposa, Amy Robsart, apareció muerta al pie de una escalera de su mansión de campo. Se había roto el cuello. Tenía 28 años. El escándalo fue inmediato y atronador. La investigación oficial dictaminó accidente, pero los rumores volaron como pólvora por toda Inglaterra, por toda Europa.
Decían que Dudley había matado a su esposa para poder casarse con la reina. Y lo peor, susurraban que Elizabeth lo sabía, incluso que había ordenado el crimen. Era falso, casi con total seguridad. Pero en política, la apariencia es lo único que importa, y aquella apariencia era venenosa. De repente, Elizabeth se enfrentó a una decisión imposible. Amaba a ese hombre. Él era su Robin, su dulce Robin. Pero casarse con un sospechoso de asesinato en el momento en que ella construía su imagen sobre la pureza y la virtud habría sido dinamitar su propio trono. ¿Por qué no lo olvides? Ya la llamaban bastarda. Ya la llamaban hereje. Si además la llamaban cómplice de un uxoricidio, no duraría ni un mes. Así que su amor murió en aquella escalera. No de forma oficial, porque Dudley siguió a su lado hasta la muerte de él, en una relación compleja, llena de celos y de un anhelo nunca satisfecho. Pero la posibilidad de casarse se esfumó. Ella declaró que era la reina virgen, casada con Inglaterra. Y ese gesto, que podía haber parecido un sacrificio trágico, lo convirtió en su mayor fortaleza propagandística. No era una mujer sin marido por solterona o por fría. Era una madre cuyo esposo era su reino y cuyos hijos eran todos sus súbditos. Un golpe maestro de imagen que la elevó a la categoría de icono. Mientras tanto, al norte, en Escocia, empezaba a gestarse otra tormenta, una que se convertiría en el conflicto central de su reinado y pondría a prueba todos sus recursos de intriga y resistencia. En 1561, una joven de 19 años desembarcó en las costas escocesas. Venía de la refinada corte francesa, donde había sido reina consorte. Era alta, esbelta, de una belleza cegadora. Hablaba varios idiomas, montaba a caballo con elegancia y escribía poesía. Su nombre era María Estuardo, y era la prima de Elizabeth. Ahora frena un segundo y compara. Frente a Elizabeth, la calculadora, la que medía cada palabra, la que había aprendido que mostrar una emoción era una debilidad, María Estuardo era puro fuego, pasional, impulsiva, gobernada por su corazón. Si Elizabeth era hielo, María era lava. Y además era católica. Y para colmo era la nieta de Margarita Tudor, la hermana mayor de Enrique VIII. Para los católicos de toda Europa, la verdadera heredera del trono inglés era ella. Elizabeth no era más que una bastarda herética que ocupaba un lugar que no le correspondía. María no se molestó en disimular sus cartas. Incluyó las armas de Inglaterra en su escudo. Se proclamó reina de Inglaterra de forma simbólica. Y durante casi 20 años, estas dos mujeres libraron un duelo a distancia que parece sacado de una partida de ajedrez con almas humanas. Desde Londres, Elizabeth, con su leal Cecil, y más tarde con un personaje que te va a dejar sin aliento, el jefe de su red de espías, Sir Francis Walsingham. Tejía una tela de araña de intrigas. Financiaba en secreto a los lores protestantes escoceses para que mantuvieran a raya a María. Le enviaba cartas ambivalentes, a veces afectuosas, a veces hostiles, siempre ambiguas. Mientras, en Escocia, María cometía un error tras otro. Se casó con un primo débil y celoso, Lord Darnley, que resultó un borracho violento y conspirador. En poco tiempo, Darnley fue asesinado. Volaron su casa y él apareció estrangulado en el jardín. Un escándalo que dejó a Escocia horrorizada. Y solo 3 meses después, María se casó con el principal sospechoso del crimen, el brutal y ambicioso conde de Bothwell. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Los lores escoceses se rebelaron. Detronaron a María y la encerraron en un castillo. Parecía el fin, pero María logró una fuga cinematográfica. Y en lugar de huir a Francia, donde podía reorganizarse,
tomó la decisión más fatídica de su vida y de la de Elizabeth. Cabalgó hacia el sur, cruzó la frontera y buscó refugio en Inglaterra. Apeló a su querida prima Elizabeth para que la protegiera. Corre el año 1568. Imagina el dilema. Elizabeth se encuentra de repente con esa prima que le había negado su derecho al trono, que era el estandarte de todos sus enemigos, pidiendo auxilio en sus dominios. ¿Qué hacer con ella? Enviarla a Francia o a España significaba regalar a sus enemigos un arma propagandística imparable. Una reina católica legítima, libre, clamando venganza. Devolverla a Escocia era reavivar una guerra civil a las puertas de Inglaterra, con el riesgo de que Francia o España intervinieran. ¿Ejecutarla? Impensable. Era una reina ungida por Dios. Asesinarla crearía un precedente que podría volverse contra ella misma. Así que Elizabeth hizo lo que mejor se le daba, lo que había aprendido en sus años de terror en Woodstock: no hacer nada. Congeló la decisión. Ordenó que María quedara bajo arresto honorífico en castillos ingleses. Una jaula de oro, una prisión disfrazada de hospitalidad. Nadie podía imaginar entonces que aquel arresto duraría 19 años. 19 años en los que María se convertiría en el centro de todas las conspiraciones católicas contra Elizabeth. Un imán para todos los descontentos, para los espías del Vaticano y de España. Una bomba de relojería colocada justo debajo de su trono. Y Elizabeth lo sabía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión terrible, la más dura de su vida. Pero aún faltaba el golpe maestro de la inteligencia inglesa. Aún faltaba que entrara en escena un hombre silencioso, meticuloso, fanático de la seguridad, que convertiría a Inglaterra en un estado vigilado las 24 horas. Francis Walsingham. Y de eso, de la gran trampa que le tendió a María Estuardo y del precio que Elizabeth pagó por ella, te hablo enseguida, porque la verdadera batalla acaba de empezar. ¿Te imaginas cómo se desmonta una conspiración desde dentro? Eso es justo lo que vamos a ver. Capturar a María Estuardo en 1568 no resolvió un problema. Solo lo aplazó. Porque durante los siguientes 19 años, Inglaterra se transformó en un campo de batalla invisible. Un tablero donde las piezas no eran soldados con armaduras, sino sombras con capa. Curas que confesaban en sótanos húmedos. Mensajeros que cruzaban el Canal de la Mancha con cartas cosidas en el forro de sus ropas. Cerveceros que escondían mensajes cifrados dentro de los barriles. De un lado estaban los conspiradores católicos, agentes de España y del Papa, que veían a María como su bandera y su mártir. Del otro lado, un equipo pequeño, discreto, pero increíblemente eficaz. Hombres que habían jurado proteger a Elizabeth con su vida y con su alma. Al frente de ese equipo había dos figuras que eran los dos pilares sobre los que se sostenía su trono. El primero era William Cecil, Lord Burghley, su ministro principal, la razón de Elizabeth, su brújula moral. Cecil era de esos hombres que no alzan la voz, pero cuya presencia llena una sala. Prudente, sabio, meticuloso hasta el agotamiento. Dormía pocas horas y trabajaba de pie, dictando cartas a varios secretarios a la vez. Era el arquitecto de toda su política interior y exterior. Elizabeth lo llamaba su espíritu, y cuando quería que algo se hiciera sin errores, se lo encargaba a él. El segundo era distinto. Si Cecil era la razón, Sir Francis Walsingham era el puño de hierro en la sombra, el jefe del servicio secreto, el maestro de espías. Walsingham era un hombre de su tiempo,
un puritano, un protestante ferviente que veía en el catolicismo no una fe, sino una amenaza existencial. Para él, salvar a Inglaterra de Roma era una misión divina. Y como buen fanático de la seguridad, creía que el fin, la supervivencia del Estado y de la reina, justificaba absolutamente todos los medios. Imagina a un hombre delgado, vestido siempre de negro, con una barba afilada y unos ojos que parecían leer tus pensamientos antes de que los formularas. Hablaba poco, sonreía menos, pero su mente trabajaba sin descanso. Creó algo que nunca antes había existido en Inglaterra: el primer sistema de seguridad estatal moderno, una red de espías, informantes y agentes dobles que se extendía por todo el país y más allá de sus fronteras. En la corte de Madrid, en el Palacio del Louvre en París, en las estancias privadas del Vaticano. Sus agentes estaban en todas partes, entre los criados que llevaban la comida a la prisión de María Estuardo, entre los sacerdotes católicos que entraban clandestinamente en Inglaterra, disfrazados de mercaderes, entre los marineros y los estibadores de los muelles del Támesis. Walsingham gastaba sumas ingentes del tesoro real y de su propio bolsillo en sobornos, chantajes y reclutamientos. Pero su arma más letal no era la vigilancia pasiva, era la provocación, porque Walsingham no esperaba sentado a que los enemigos de la reina cometieran un error. Él creaba las condiciones para que lo hicieran. Les tendía alfombras invisibles que conducían directo a la trampa. Les susurraba al oído a través de agentes dobles, les daba seguridad, les empujaba suavemente hacia el abismo. Y cuando los conspiradores enseñaban todas sus cartas, cuando ya no había vuelta atrás, entonces la trampa se cerraba con un chasquido seco. Así empezó una danza macabra de complots y traiciones, uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. Primero, en 1571, el complot Ridolfi. Un banquero italiano llamado Ridolfi planeaba una invasión de tropas españolas. Quería asesinar a Elizabeth, casar a María con el duque de Norfolk, el aristócrata más poderoso de Inglaterra, y restaurar el catolicismo. Ridolfi viajó por toda Europa con cartas en clave. Se entrevistó con el duque de Alba, con el rey Felipe II, todo en secreto, todo oculto, pero Walsingham lo sabía. Seguía los hilos desde Londres con una precisión quirúrgica. Cuando el complot maduró, la red se tensó. El duque de Norfolk fue arrestado. Y por primera vez en el reinado de Elizabeth, la sangre de un gran noble manchó el cadalso. Fue un mensaje claro. La reina podía ser paciente, pero llegado el momento, su brazo no temblaba. 12 años después, en 1583, vino el complot Throckmorton. Otra historia de invasión española, de asesinato y de liberación de María. Throckmorton era un joven católico inglés, idealista y temerario. Había contactado con el embajador español en Londres. Había diseñado mapas de playas idóneas para el desembarco, pero Walsingham ya lo tenía calado. Sus espías habían interceptado las cartas, habían seguido cada paso del joven. Cuando la redada se produjo, Throckmorton fue llevado a la torre. Allí, los hombres de Walsingham le hicieron hablar. No te voy a detallar los métodos porque no hace falta. Digamos que al final, Throckmorton contó todo: nombres, fechas, lugares, y pagó con su vida. Cada nuevo complot hacía crecer dos cosas: la paranoia de Elizabeth y el odio del pueblo protestante contra aquella bruja escocesa que permanecía en su jaula de oro tejiendo redes de traición. El parlamento rugía pidiendo la cabeza de María. Los consejeros imploraban a la reina que la juzgara.
Las campanas de Londres clamaban justicia. Pero Elizabeth dudaba. Y no era piedad. No nos equivoquemos. Era cálculo político en estado puro. Ejecutar a María significaba cruzar una línea que ningún monarca había cruzado en siglos. Poner las manos sobre una reina ungida por Dios, aunque estuviera destronada, era crear un precedente explosivo. Si hoy se podía ejecutar a una reina por conspirar, ¿qué impediría mañana a un grupo de nobles ejecutar a su propia soberana? Elizabeth, que había vivido tantos años con la cabeza en la picota, temía ese abismo. Además, María era un rehén valiosísimo. Mientras viviera, Felipe II se pensaría 2 veces una invasión, porque si España atacaba, Elizabeth podía ejecutar a María en represalia. Era un seguro de vida, una pieza en el tablero que Elizabeth jugaba con su táctica favorita, la indecisión y la demora. Esperaba que María muriera por causas naturales. Esperaba que el problema se disolviera solo con el tiempo. Pero el tiempo jugaba en su contra, y entonces Walsingham decidió forzar la máquina. Estaba convencido de que Elizabeth nunca estaría a salvo mientras María respirara, y decidió tender la trampa más compleja, más paciente y más genial de toda su carrera. Estamos en 1586. María llevaba 18 años presa. La tenían recluida en el castillo de Chartley, una fortaleza perdida entre las brumas del centro de Inglaterra. Sus carceleros vigilaban cada visita, cada carta, cada gesto. María estaba aislada del mundo, o eso creía ella, porque Walsingham le preparó un regalo envenenado, un canal de comunicación secreto que parecía un milagro. La historia es tan rocambolesca que suena a novela de espías. Un agente doble de Walsingham, un tal Gifford, se infiltró entre los partidarios de María. Le prometió una vía infalible para enviar y recibir cartas sin que sus carceleros lo detectaran. Las cartas se escribirían en papeles minúsculos, se introducirían en paquetes impermeables y se esconderían dentro de los barriles de cerveza que se enviaban regularmente al castillo. El cervecero era un hombre de confianza de la casa. Nadie sospecharía de una pinta. María, desesperada por comunicarse con el mundo exterior, mordió el anzuelo. Por fin podría conspirar sin trabas. Por fin podría saber qué pensaban sus aliados, qué tramaban el rey de España y el Papa. Pero lo que no sabía era que ese canal no lo había creado la providencia. Lo había creado Walsingham, y cada barril de cerveza, antes de llegar a sus manos, hacía una parada técnica en el despacho del jefe de espías. Allí, los criptógrafos más brillantes de Inglaterra, liderados por un genio llamado Thomas Philippes, abrían los paquetes, copiaban las cartas cifradas y las descifraban con una paciencia infinita. Luego volvían a sellarlo todo con una maestría impecable y lo enviaban a su destino sin que nadie notara nada. Walsingham leía todo, las cartas que María enviaba y las que recibía, cada palabra, cada plan, cada nombre, y esperaba con la paciencia de un pescador que sabe que el gran pez acabará picando. Y el gran pez llegó. Era un joven católico inglés llamado Anthony Babington, rico, culto y devoto fanático de María. Babington y sus amigos ya no podían esperar más. La guerra secreta llevaba demasiado tiempo estancada. Decidieron que había llegado la hora de dar el golpe definitivo. Redactaron un plan para asesinar a Elizabeth y poner a María en el trono. Y Babington cometió la imprudencia de escribirle una carta a su reina detallando cada paso. Esa carta llegó, como no, al castillo de Chartley, dentro de un barril de cerveza. Y Walsingham, sentado en su oficina de Londres, la leyó con calma.
Pero aún no era suficiente. Necesitaba la respuesta de María. Necesitaba su aprobación explícita. Así que hizo algo maquiavélico. A través de su agente provocador, convenció a Babington para que añadiera una postdata a su carta. Una postdata en la que le pedía a María que nombrara a las personas que la ayudarían. Quería más nombres, más pruebas. María, que tras 18 años de encierro había perdido cualquier prudencia, mordió el anzuelo con las dos manos. El 19 de julio de 1586, se sentó en su escritorio del castillo de Chartley y escribió una respuesta. No solo aprobaba el plan de conspiración, no solo daba su bendición, apoyaba explícitamente la idea del asesinato. Cuando la copia de esa carta llegó a las manos de Walsingham, la leyenda cuenta que sus ojos brillaron. El hombre que nunca sonreía se permitió un instante de satisfacción. Lo tenía la prueba irrefutable, la propia letra de María Estuardo condenándola a muerte. La trampa se cerró de golpe. Babington y sus cómplices fueron arrestados, pagaron por su crimen. Y Walsingham se presentó ante Elizabeth con las cartas. Las pruebas eran aplastantes. No había resquicio para la duda. ¿Y Elizabeth? Tú pensarías que, tras décadas de amenazas, se sentiría aliviada. Pues no, se desmoronó. Porque una cosa es saber que tu enemiga conspira y otra muy distinta tener en tus manos el poder de firmar su muerte. Elizabeth lloró, gritó, maldijo a sus consejeros por ponerla en esa situación. Entendía que ya no podía esquivar la decisión. Pero el pensamiento de firmar la sentencia de su prima, de otra reina, la consumía. Incluso intentó buscar una salida. Le sugirió al carcelero de María que quizás sería mejor que ella muriera en secreto de alguna enfermedad, o que alguien la asesinara por su cuenta para ahorrarle a Elizabeth el peso de esa decisión. Pero el carcelero, un puritano íntegro, rechazó la sugerencia con indignación. Octubre de 1586. Se constituyó un tribunal de 46 lores ingleses para juzgar a María Estuardo. Al principio, María rechazó la jurisdicción de aquel tribunal. «¿Cómo osan juzgarme?», dijo. «Soy una reina ungida. Solo respondo ante Dios». Pero luego, viendo la inutilidad de negarse, empezó a defenderse. Y lo hizo brillantemente. Sola, sin abogados, con la inteligencia y el porte de una soberana, desmontó los argumentos de la acusación uno a uno. Negó las cartas. Dijo que eran falsificaciones, que alguien podía imitar su letra. Pero contra las pruebas acumuladas por Walsingham, su defensa era papel mojado. Fue declarada culpable de alta traición y condenada a muerte. El Parlamento ratificó la sentencia y suplicó a la reina que la ejecutara. Pero Elizabeth siguió resistiéndose. Las semanas se convirtieron en meses. Pasaba las noches en vela. Las dudas la roían. Fue la decisión más difícil de su vida. Sabía que si firmaba aquella sentencia, cruzaba el Rubicón. Hasta que el 1 de febrero de 1587 cedió a la presión de sus consejeros y firmó la orden de ejecución. Pero incluso entonces intentó hacer trampa. Le entregó el documento firmado a su secretario Davison, pero le ordenó que no lo enviara aún. Esperaba poder arrepentirse en el último segundo. Sus consejeros, con Cecil a la cabeza, decidieron tomar cartas en el asunto. Sin consultar de nuevo a la reina, convocaron el consejo privado y enviaron la orden al castillo de Fotheringay, donde María estaba presa. Sabían que Elizabeth nunca se decidiría por sí sola, y decidieron cargar ellos con el pecado para salvar a la reina y a Inglaterra. Cuando Elizabeth se enteró de que la sentencia se había cumplido, explotó en cólera, o quizá, más bien, interpretó la cólera.
Gritó que la habían traicionado, que su voluntad había sido ignorada. Envió a su pobre secretario Davison a la torre, usándolo como chivo expiatorio. Escribió a Jacobo, el hijo de María y rey de Escocia, una carta llena de lamentos, asegurándole que todo había sido un terrible accidente y que ella nunca quiso la muerte de su madre. ¿Fue una furia real o una pieza de teatro político magistral que le permitió alcanzar su objetivo mientras conservaba su imagen de inocencia? Nunca lo sabremos. Probablemente fue ambas cosas. Porque Elizabeth era, ante todo, una actriz consumada. El 8 de febrero de 1587, María Estuardo, reina de Escocia, salió de sus aposentos en el castillo de Fotheringhay. Caminó con paso firme hacia el gran salón, donde la esperaba su destino. Enfrentó aquel último trance con un coraje y una dignidad que helaron la sangre de los presentes. Vestía un traje de terciopelo negro, pero cuando se lo quitó, debajo apareció un vestido de un rojo escarlata, el color de la sangre, el color del martirio en la Iglesia católica. Fue su último gesto teatral, su última acusación silenciosa contra su prima. Así terminó el gran conflicto entre las dos reinas. Elizabeth había vencido. Había eliminado la mayor amenaza para su trono, pero sabía que esa victoria tendría un precio devastador. Al ejecutar a una reina católica, le había lanzado un guante abierto al hombre más poderoso del mundo, el defensor de la fe católica, el rey Felipe II de España. Y ahora, desde los astilleros de Lisboa y Cádiz, la maquinaria bélica más imponente de la historia se ponía en marcha. Una flota como nunca se había visto surcaba los mares con un solo objetivo: invadir Inglaterra. La llamaban la Armada Invencible, y avanzaba hacia las costas inglesas sin que nadie pudiera detenerla. ¿Cómo iba a enfrentarse una reina sin ejército y sin fondos a aquel monstruo de madera y acero? Eso es justo lo que vamos a ver. Para Felipe II, la ejecución de María Estuardo no fue solo un pretexto para atacar, fue un mandato del cielo. El monarca más poderoso de Europa, dueño de un imperio donde nunca se ponía el sol, se consideraba a sí mismo el brazo armado de Dios, el defensor supremo de la fe católica. Y aquella hereje, aquella bastarda sentada en el trono de Inglaterra, acababa de manchar sus manos con la sangre de una reina ungida. Durante años, los piratas ingleses, lobos de mar como Francis Drake, habían estado asaltando sus flotas cargadas de oro y plata que volvían del Nuevo Mundo. Robos humillantes. Elizabeth los había felicitado en privado y les había dado títulos en público. La paciencia de Felipe se había agotado. Así que decidió acabar de una vez por todas con esa espina clavada en su costado. Ordenó preparar la empresa militar más grande que Europa había visto desde las cruzadas. En los astilleros de Lisboa, Cádiz y La Coruña, miles de carpinteros talaron robles centenarios. Los martillos resonaban día y noche. Las forjas no se apagaban. Se acumularon toneladas de bizcocho seco, barriles de agua, pólvora y balas de cañón. Felipe bautizó a aquella flota como la Grande y Felicísima Armada. Los ingleses, con esa ironía suya que los define, añadirían más tarde una palabra: la Invencible. Y en verdad era una fuerza aterradora. 130 navíos entre galeones masivos, naos de transporte y urcas del norte. 8.000 marineros curtidos en 1.000 batallas. 19.000 soldados de los famosos tercios españoles, la infantería más temida del continente. El plan era simple y demoledor. La armada navegaría por el Canal de la Mancha, se uniría en los Países Bajos con el ejército de tierra del duque de Parma, 30.000 hombres más, y juntos,
cruzarían el estrecho para invadir Inglaterra por su espalda más débil. La noticia corrió por toda Europa como fuego sobre pólvora. En Roma, el Papa Sixto V prometió indulgencias y dinero. En París, los católicos radicales brindaron por la caída de la hereje. En Madrid, los nobles se alistaban para lo que prometía ser un paseo triunfal. Porque Inglaterra, seamos sinceros, no tenía nada que oponer. Su ejército de tierra era pequeño y mal equipado. Su flota era la mitad de grande y estaba formada por barcos mercantes artillados. No existía un plan de defensa cohesionado. En Londres cundió el pánico. Los rumores corrían por las calles estrechas y sucias como ratas, que si los tercios españoles ya habían desembarcado en Dover, que si la reina iba a huir al norte. Los comerciantes cerraban sus tiendas. Las iglesias se llenaban de fieles que rezaban arrodillados sobre la piedra fría. Y en medio de ese caos, una mujer de 55 años se convirtió en el alma de la resistencia. Ponte en situación. Es el verano de 1588. La armada ha zarpado de Lisboa en mayo, pero las tormentas la han dispersado. Se reagrupa en La Coruña. Y a mediados de julio, por fin, los vigías de la costa de Cornualles divisan en el horizonte una masa de velas que parece no tener fin. Los galeones españoles avanzan en formación de media luna, una barrera de madera y bronce imposible de romper. El pánico estalla en el sur de Inglaterra. Se encienden hogueras de aviso en las colinas. Las campanas de las iglesias redoblan sin cesar. Elizabeth no se escondió. Hizo lo contrario. Montó a caballo y cabalgó hacia el este, hacia Tilbury, donde se estaba reuniendo un improvisado ejército de voluntarios para defender la desembocadura del Támesis. Si los españoles rompían la defensa naval, allí se libraría la última batalla. Y en ese campamento polvoriento, ante miles de hombres asustados pero decididos, Elizabeth pronunció el discurso más famoso de la historia de Inglaterra. No era una arenga, era un pacto de sangre. Imagínala. No llevaba el cetro ni la corona. Vestía un corpiño de terciopelo blanco y sobre él una coraza de plata bruñida que relucía al sol de agosto. Montaba un corcel blanco. Su pelo rojizo, ya entrecano, flotaba al viento. Y con una voz que, dicen los testigos, resonaba clara como una campana, dijo algo así: «Mi querido y leal pueblo, sé que tengo el cuerpo de una débil y frágil mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra además, y desprecio con toda mi alma que Parma o España o cualquier príncipe de Europa se atreva a invadir las fronteras de mi reino». En ese instante, aquellos campesinos y artesanos, convertidos en soldados, dejaron de ver a una mujer para ver a una nación entera. Elizabeth no era ya la reina, era Inglaterra. Se había convertido en la encarnación del orgullo herido, de la resistencia protestante, de la furia de un pueblo que se negaba a ser conquistado. Mientras ella hablaba en Tilbury, en el Canal de la Mancha, se estaba escribiendo otra historia. La batalla naval ya había empezado, y fue una partida de ajedrez jugada sobre olas y espuma. La flota inglesa, al mando de Lord Howard de Effingham, con Francis Drake y John Hawkins como capitanes, sabía que no podía enfrentarse a los galeones españoles en una batalla tradicional. Los barcos españoles eran castillos flotantes, altos, macizos, con decenas de cañones de corto alcance y repletos de soldados preparados para el abordaje. La guerra en el mar, para ellos, seguía siendo una batalla terrestre sobre cubiertas de madera, disparar una andanada, engancharse con garfios al barco enemigo y lanzarse al asalto como si tomaran una muralla.
Pero los ingleses habían cambiado las reglas sin avisar. Sus barcos eran más bajos y estrechos, menos imponentes, pero mucho más rápidos y maniobrables. Y, sobre todo, montaban cañones de largo alcance. Su táctica era tan simple como genial: no dejar que los españoles se acercaran, disparar desde lejos y huir, golpear y desaparecer entre la bruma como un enjambre de avispas alrededor de un oso pesado. Durante días, las dos flotas danzaron una danza mortal a lo largo del canal. Los galeones españoles mantenían su formación de media luna impecable. Los ingleses revoloteaban a su alrededor, castigándolos con fuego de artillería y retirándose antes de recibir respuesta. Era un combate de desgaste. Los españoles consumían pólvora y provisiones sin poder asestar un golpe definitivo. Seguían avanzando hacia el punto de encuentro con el duque de Parma. El momento crítico llegó a principios de agosto. La armada fondeó frente al puerto francés de Calais. Allí, en la costa francesa, debía encontrarse con los 30.000 soldados de Parma. Pero Parma no apareció. Sus barcazas de desembarco estaban bloqueadas por los rebeldes holandeses que vigilaban cada banco de arena y cada canal. La armada estaba sola, inmóvil, como un gigante sin piernas. Y en la noche del 7 al 8 de agosto, los ingleses asestaron el golpe más astuto de toda la guerra. Toma nota, porque esto es puro ingenio contra pura fuerza bruta. Tomaron 8 de sus barcos más viejos. Los cargaron con alquitrán, pólvora, azufre, estopa y todo lo que pudiera arder. Les prendieron fuego y con las velas desplegadas y el timón amarrado, los dejaron ir a la deriva. El viento y la corriente los empujaron directamente hacia el corazón de la flota española anclada. Imagina la escena desde la cubierta de un galeón español. Es noche cerrada. La luna apenas ilumina las aguas oscuras. De repente un vigía grita. A lo lejos unas luces naranjas se acercan, crecen, se convierten en llamaradas enormes que avanzan rugiendo. 8 barcos fantasma, envueltos en fuego, navegan directos hacia tu navío de madera, cargado de pólvora y hombres. El pánico fue total. Los capitanes españoles cortaron los cables de las anclas a hachazos para escapar del incendio. Las maniobras fueron caóticas. En la oscuridad, los barcos chocaban entre sí. La famosa media luna, aquella formación perfecta e inexpugnable, se desintegró en minutos. Cuando amaneció, la armada invencible estaba desperdigada, desorganizada, flotando a merced del viento frente a la costa de Gravelinas. Era justo lo que los ingleses estaban esperando. Al alba, los barcos de Drake atacaron sin piedad. Durante horas, los cañones ingleses escupieron hierro sobre las naves españolas. Los galeones, sin poder reagruparse, aguantaban como podían. Fue una pelea encarnizada. Pero la estocada final no la dieron los ingleses. La dio la propia naturaleza. Un temporal feroz se levantó de improviso. El viento aullaba entre los cordajes, las olas barrían las cubiertas. La armada, sin anclas, sin víveres y sin agua potable, fue empujada hacia el norte. La única ruta de vuelta a España era rodear Escocia e Irlanda. Aquel viaje a través de mares desconocidos y embravecidos se convirtió en un infierno. Los barcos se hacían añicos contra las rocas de la costa irlandesa. Los marineros que lograban llegar a tierra, exhaustos y hambrientos, encontraban un destino igual de amargo a manos de la población local o de las guarniciones inglesas. De los 130 barcos que habían zarpado de Lisboa con tambores y estandartes, menos de la mitad regresaron a España. La grande y felicísima armada yacía en el fondo del mar o despanzurrada en las playas de Irlanda. Para Inglaterra no fue solo una victoria militar,
Fue un milagro. Fue la señal inequívoca de que Dios estaba de su lado. Se acuñó una medalla conmemorativa con una inscripción en latín que lo resumía todo. Dios sopló y fueron dispersados. La Inglaterra protestante había resistido al coloso católico. Y para Elizabeth aquel fue su momento cumbre, su apoteosis. Había llegado al trono siendo una joven subestimada, una bastarda con los días contados. Ahora era la reina que había vencido al imperio más vasto de la tierra. La leyenda de la reina virgen, casada con su pueblo, se consolidó para siempre. Pero la grandeza tiene sus sombras, y este es un buen momento para hablar de ellas. Porque la victoria sobre la Armada no fue el final feliz de una película, fue el principio del fin. El esfuerzo de la guerra vació las arcas del Estado. Las cosechas fueron malas. La economía se resintió. Los precios subieron y el hambre llamó a la puerta de los más pobres. Y en palacio, una nueva generación de cortesanos había crecido. Jóvenes halcones que no habían vivido el terror de las hogueras de María. Que daban por sentada la paz y despreciaban la prudencia de su reina. Para ellos, Elizabeth era una vieja anticuada que gobernaba con demasiada cautela. Querían guerra, gloria, expansión. Querían sangre nueva. Y Elizabeth envejecía. Luchaba contra el paso del tiempo con una obstinación que iba de lo épico a lo trágico. Se teñía el pelo de un rojo cada vez más artificial. Se embadurnaba el rostro con una espesa pasta de cerusa, blanco de plomo, para ocultar las arrugas y las marcas de la viruela que había sufrido años atrás. Prohibió los espejos en la corte. Nadie debía reflejar la imagen de aquella mujer que el tiempo se empeñaba en desfigurar. Y en ese palacio de máscaras y terciopelos ajados apareció un joven, el último favorito, la última chispa de pasión en una vida dedicada al poder. Se llamaba Robert Devereux, conde de Essex, y era el hijastro de su viejo amor, Robert Dudley. Essex lo tenía todo. Era apuesto, culto, valiente hasta la temeridad y ambicioso hasta el delirio. Elizabeth, que ya había enterrado a su dulce Robin, volcó en aquel muchacho la última ternura que le quedaba. Lo colmó de títulos y favores. Lo quería como a un hijo. Y quizás como algo más. Pero Essex no se conformaba con migajas. Quería el poder real. Soñaba con emular a Drake, con ser el héroe de la nueva era. La relación entre la reina de 60 años y el impetuoso conde de 30 pronto se convirtió en un campo de batalla emocional. Él pedía ejércitos para invadir España. Ella se los negaba. Él exigía más dinero, más cargos. Ella lo mantenía a raya. Las discusiones eran legendarias. Una vez, en una reunión del consejo, Essex le dio la espalda a la reina con un desprecio inaudito. Elizabeth, furiosa, le asestó una bofetada en la cara delante de todos. Él llevó la mano a la espada. Toda la sala contuvo la respiración. Fue un instante que condensó toda la tensión de aquella relación imposible entre una reina que se negaba a envejecer y un joven que no sabía esperar. Como última oportunidad, Elizabeth le encargó una misión en Irlanda, la eterna herida abierta del reino. Era la ocasión de Essex para demostrar su valía. Pero la campaña fue un desastre absoluto. En lugar de enfrentarse al enemigo, Essex perdió el tiempo, malgastó los recursos y acabó pactando una tregua sin permiso. Sabiendo que la reina montaría en cólera, tomó una decisión suicida. Abandonó su puesto y cabalgó de vuelta a Londres. Llegó una mañana gris. Galopó directo al palacio, atravesó los jardines, subió las escaleras y entró sin anunciarse en los aposentos privados de Elizabeth. La sorprendió sin maquillaje, sin peluca, sin armadura.
la encontró en su intimidad. Una mujer anciana y vulnerable, con el cabello ralo y la piel marcada. Elizabeth no se lo perdonó nunca. Ver a la reina desnuda de su imagen sagrada era un sacrilegio. Lo apartó de la corte. Le retiró todos los cargos. Lo condenó al ostracismo económico y político. Y Essex, loco de rabia y de impotencia, cometió un acto de pura autodestrucción. En febrero de 1601, reunió a un puñado de seguidores e intentó provocar una rebelión en las calles de Londres. Creía que el pueblo se alzaría para apoyarle, que la reina se doblegaría ante su carisma. No calculó nada. Las calles estaban vacías. Nadie secundó su locura. La rebelión fracasó en cuestión de horas. Essex fue arrestado, encerrado en la Torre de Londres y acusado de alta traición. Y Elizabeth, una vez más, se encontró ante la decisión más desgarradora. Debía firmar la sentencia de muerte del joven, al que quizás amó como a un hijo. El hombre que había sido su última ilusión, la última víctima del altar del poder. Dicen que firmó la orden con pulso firme, sin una lágrima. En el exterior era la reina. Pero por dentro, algo se quebró para siempre en el alma de Elizabeth Tudor. El precio del poder absoluto es la soledad absoluta. Y ella estaba a punto de pagarlo con creces. ¿Cómo fueron esos últimos años de silencio y melancolía? ¿Quién ocupó el trono tras la muerte de la reina virgen? Te lo cuento en la última parte de esta historia. La ejecución del conde de Essex, en febrero de 1601, fue el último acto de aquella larga y sangrienta obra de teatro que fue la vida de Elizabeth Tudor. Una mañana gris y helada, el joven que había sido su última chispa de ilusión, caminó por los mismos pasillos de la Torre de Londres que ella conocía tan bien. Los mismos que había recorrido su madre. Los mismos que ella había transitado con el miedo pegado a los talones. Una vez más, Elizabeth hizo lo que había hecho toda su vida. Eligió el Estado por encima de los sentimientos. Eliminó una amenaza. Pero al hacerlo, pareció ejecutar también la última brizna de alegría que le quedaba. A partir de ese momento, la reina se apagó, poco a poco, como una vela a la que se le acaba el oxígeno. Imagina la escena en palacio, esos salones que habían vibrado con músicas, con bailes, con las risas de una corte brillante, se volvieron silenciosos. Los cortesanos caminaban de puntillas, hablando en susurros. La mujer que durante 44 años había sido un torbellino de inteligencia y energía, se iba diluyendo. Se sentaba durante horas sobre cojines en el suelo, negándose a ir a la cama, como si temiera que, al tumbarse, ya no volvería a levantarse. Se negaba a comer, rechazaba las medicinas. Los médicos no sabían qué hacer. No era una enfermedad del cuerpo, era una enfermedad del alma. Melancolía profunda, decían, un agotamiento vital absoluto. Su mente, aquella máquina prodigiosa que hablaba 5 idiomas y leía los clásicos, empezó a flaquear. Hablaba sola. Veía fantasmas en los rincones. Quizás en sus noches de vela se le aparecía la sombra de María Estuardo, o el rostro de Robert Dudley, o los ojos acusadores de Essex, o tal vez la silueta de su madre, Ana Bolena, aquella mujer a la que nunca pudo recordar bien, pero cuya ausencia marcó toda su existencia. Los que la rodeaban, acostumbrados a ver en ella a Gloriana, la diosa invencible, la reina virgen de eterna juventud, contemplaban con espanto cómo se transformaba en una anciana frágil y rota. La máscara de cerusa ya no podía ocultar la devastación. Los ricos ropajes colgaban de un cuerpo que se consumía. Y sin embargo, hasta el final, Elizabeth fue reina. En sus últimas semanas, el consejo privado
se reunía a su alrededor. La gran pregunta flotaba en el aire como una nube negra. La sucesión. Durante 44 años había prohibido hablar del tema. Mencionar quién sería el heredero podía costar la cabeza. ¿Por qué? Porque Elizabeth sabía algo fundamental. Nombrar un sucesor era firmar su sentencia de muerte. Todas las miradas se volverían hacia el nuevo sol, y ella se convertiría en una sombra. Y además, ¿a quién nombrar? No tenía hijos, no tenía hermanos vivos. La dinastía Tudor se extinguía con ella. Pero había una persona. Un nombre que todos conocían y nadie pronunciaba en voz alta. Jacobo, el rey de Escocia, el hijo de María Estuardo, el niño que había crecido huérfano de madre, educado en el protestantismo, esperando su momento. Y aquí se encierra la mayor ironía de todo este relato, la paradoja final de una vida llena de ellas. Elizabeth, que había mantenido prisionera a María Estuardo durante 19 años y que finalmente había firmado su ejecución, se veía ahora obligada a entregar su amada Inglaterra al hijo de aquella misma mujer. La historia tiene un sentido del humor cruel. Durante meses los ministros de Elizabeth negociaron en secreto con Jacobo. Le escribían cartas a sus espaldas, asegurándole que el trono sería suyo. Ella lo sabía, claro que lo sabía, pero mantenía la ficción. Seguía sin nombrarlo oficialmente. No podía, no después de una vida entera negándose a compartir su poder. En su lecho de muerte, cuando ya no podía hablar, los consejeros se inclinaron sobre ella. Le preguntaron, una vez más, quién debía sucederle. Dicen que hizo un gesto con la mano, un gesto que dibujaba una corona sobre su cabeza, el símbolo inequívoco de la realeza, la confirmación de que Jacobo Estuardo sería el nuevo rey de Inglaterra. Fue su última decisión política, su último acto de servicio a un país al que había sacrificado todo. El 24 de marzo de 1603, en las horas más oscuras de la madrugada, Elizabeth Tudor exhaló su último aliento. Tenía 69 años. Había reinado durante 44 años y 4 meses. La dinastía Tudor se extinguía con ella. Cuando la noticia cruzó las calles de Londres, el mundo se detuvo. Una generación entera de ingleses no había conocido otro monarca. Para ellos, Elizabeth no era simplemente una reina. Era el aire que respiraban. Era la encarnación de Inglaterra. Los cronistas cuentan que la gente lloraba en las esquinas, que los teatros cerraron sus puertas, que las campanas doblaron durante días. No lloraban a una soberana lejana. Lloraban a la mujer que los había guiado desde la miseria y la división hasta la gloria. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, toca hacerse la pregunta incómoda, la que sobrevuela todo este viaje. ¿Quién fue en realidad Elizabeth Tudor, la sabia reina virgen que creó una edad de oro, la madre de la nación, la mujer que venció a la armada invencible y nos regaló a Shakespeare? ¿O una tirana despiadada y vengativa que amordazó las conciencias, llenó las cárceles de disidentes y mandó al cadalso a su propia prima ungida por Dios? Los argumentos de la acusación son demoledores y conviene mirarlos de frente. Su reinado se sostuvo sobre el miedo y la vigilancia. Bajo la batuta de Walsingham, creó el primer estado policial moderno de Inglaterra, una red de espías que no solo vigilaba a los enemigos de la reina, sino también a los ciudadanos comunes. Miles de católicos fueron perseguidos. Cientos de sacerdotes pagaron con su vida su fidelidad a Roma. Las cárceles se llenaron de disidentes religiosos. Los puritanos, que pedían una iglesia más reformada, fueron reprimidos con dureza. Muchos de ellos terminarían huyendo al Nuevo Mundo,
como los padres peregrinos, plantando la semilla de los futuros Estados Unidos. Su política exterior fue un prodigio de cinismo. Apoyó en secreto a los piratas que saqueaban las flotas españolas, mientras en público firmaba tratados de paz y se hacía la ofendida. Financió a los rebeldes protestantes en los Países Bajos y en Francia, mientras mantenía oficialmente la neutralidad. Jugó siempre al filo del precipicio, sin dar nunca la cara. Y luego está Irlanda, la herida más sucia del reinado isabelino. La política de tierra quemada que aplicó contra los rebeldes irlandeses devastó provincias enteras. La hambruna se utilizó como arma de guerra. Miles de civiles murieron. Allí se sembró un odio que ha perdurado durante siglos entre ingleses e irlandeses y que aún coleaba a finales del siglo XX. Un fiscal ante el Tribunal de la Historia podría decir sin temblarle la voz: Elizabeth fue un tirano genial y exitoso, pero un tirano. Y luego está María Estuardo. Sí, María conspiraba. Sí, era un peligro real. Pero también era su prima, una reina ungida, una mujer que había buscado refugio en Inglaterra, confiando en su protección. Elizabeth la mantuvo presa 19 años en una jaula de oro, la sometió a un proceso judicial de dudosa legitimidad y finalmente la envió al cadalso. ¿Fue un acto necesario de Estado o un asesinato a sangre fría? Pero la defensa también tiene armas poderosas. El abogado de Elizabeth empezaría por ponerte delante un mapa de la Inglaterra de 1558. Una isla arruinada, humillada, al borde de la guerra civil y la invasión extranjera. Sin ejército, sin dinero, sin aliados, un desastre absoluto. Y te preguntaría, ¿qué dejó ella 44 años después? Una nación unida, próspera y orgullosa. Una nación que había aplastado a la flota más grande del mundo. Una nación que dominaba los mares y empezaba a construir un imperio. Una nación que había regalado al mundo a William Shakespeare, Christopher Marlowe y Francis Bacon. ¿Fue dura? Claro que fue dura. ¿Podía permitirse no serlo en aquel siglo de lobos? Gobernar siendo mujer en el cruel siglo XVI, rodeada de enemigos internos y externos, exigía una coraza de acero. Cualquier muestra de debilidad habría sido interpretada como una invitación a la guerra. Su autoritarismo no fue un capricho, fue su escudo, su herramienta de supervivencia, la garantía de que Inglaterra no se desangraría en otra pesadilla como la Guerra de las Dos Rosas. Su política religiosa, aunque imperfecta, fue una obra maestra de moderación para su época. Mientras en Francia los católicos masacraban a los hugonotes en la noche de San Bartolomé, mientras los Países Bajos ardían bajo el Duque de Alba y la Inquisición española, Inglaterra encontró una paz relativa. Elizabeth no quiso abrir ventanas en las almas de los hombres. Pidió lealtad, no uniformidad de pensamiento. En aquel tiempo, eso era casi revolucionario. Y la ejecución de María Estuardo, por terrible que fuera, fue la decisión más difícil de su vida. Durante 19 años buscó cualquier otra salida. Esperó, dudó, se atormentó. Solo firmó cuando fue absolutamente imposible seguir posponiéndolo. Porque mientras María viviera, Inglaterra estaría en el punto de mira de toda Europa católica. No fue una elección entre el bien y el mal. Fue una elección entre la vida de una mujer y la seguridad de un reino entero. Y Elizabeth, que tanto se había sacrificado ya, volvió a elegir el reino. ¿Y su celibato? Su eterna soltería. Quizás fue su mayor sacrificio. Renunció a la posibilidad de tener un compañero, una familia, hijos que la acompañaran en su vejez. Hizo del trono su convento y de Inglaterra su esposo. Se casó con su pueblo y fue fiel a ese matrimonio
hasta la última exhalación. No era una metáfora bonita, era una realidad brutalmente solitaria. Entonces, ¿dónde está la verdad? Tal vez la verdad es que Elizabeth fue la primera política moderna de la historia. Una pragmática, no una idealista. Entendió antes que nadie que la política no es el reino de la moral, sino el reino de lo posible. No se guió por lo que era correcto en abstracto, sino por lo que era necesario para la supervivencia del Estado. Fue Maquiavelo con corona, pero un Maquiavelo que no usó el poder para enriquecerse, ni para satisfacer caprichos, sino para servir a su país. Fue una actriz genial que no salió nunca de su papel, el papel de reina. Creó esa imagen y se fundió con ella hasta que ya no supo dónde acababa la mujer y dónde empezaba la leyenda. Nunca sabremos cómo fue la verdadera Elizabeth, la que se escondía debajo de las gruesas capas de albayalde, detrás de las pelucas suntuosas y de la armadura de majestad. Quizás, al final de su vida, ni ella misma lo recordaba. Su historia es una lección incómoda, pero necesaria sobre la naturaleza del poder. Una lección que nos recuerda que los grandes líderes rara vez son buenas personas en el sentido cotidiano de la palabra. Que construir una nación grande exige a menudo decisiones duras y amorales, y que el precio que se paga por el poder absoluto suele ser la propia felicidad humana. Elizabeth Tudor no fue ninguna santa, tampoco ningún monstruo. Fue las dos cosas a la vez. La dama de hierro en un guante de terciopelo. La madre de la Inglaterra moderna, pero una madre severa, exigente y, cuando era necesario, implacable. Ahora la elección es tuya. ¿Qué ves cuando miras su retrato? ¿A la reina virgen o a la tirana sanguinaria? ¿A la salvadora de la nación o a una manipuladora genial? La historia ha proporcionado todas las pruebas, pero el veredicto, como siempre, lo pronuncias tú. Y si te ha gustado este viaje complejo y fascinante al alma de una de las mujeres más grandes de la historia, si crees que de personalidades así se debe hablar con honestidad, en toda su complejidad, apoya el canal Vidas que marcaron la historia suscribiéndote. Para nosotros es la mejor motivación para seguir produciendo para ti investigaciones históricas amplias y profundas. Soy Alejandro Montiel